Vamos a repasar un poquito qué es lo que está sucediendo. Excelente noticia para todos. Hoy en el boletín oficial, el gobierno de Javier Milei, con la firma del presidente, del jefe de gabinete de ministros, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió vetar completamente el proyecto de ley que salió aprobado del Congreso de la Nación y que declaraba la emergencia en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, por las inundaciones que ocurrieron en marzo de este año. Esta emergencia lo que hacía era asignar fondos para la reconstrucción, básicamente, de esos municipios, ayuda a las personas que perdieron sus casas, que perdieron sus negocios, sus comercios, sus fábricas, sus laburos. Pero bueno, el gobierno nacional decidió finalmente vetar esta medida que había sido sancionada el 4 de junio, como todo proyecto de ley aprobado por las dos cámaras. Veremos si esto le trae en algún momento alguna especie de correlato electoral negativo, ¿no?, al gobierno nacional, porque básicamente estamos hablando de un montón de personas. Bahía Blanca es un municipio recontrapoblado en la provincia de Buenos Aires y que se les ha negado cualquier tipo de ayuda de parte del gobierno nacional, y esto se da en el marco de anuncios constantes de vetos que está haciendo el presidente y que ya concretó también el año pasado, pero que vuelve a amenazar con esas mismas medidas este año, como por ejemplo la mejora en las jubilaciones, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, o lo que pueda llegar a suceder cuando se discuta la emergencia, bueno, que se está discutiendo emergencia en discapacidad, el tema salarial de las universidades. Bueno, con el Hospital Garrahan ya lo hemos visto, ahora lo vamos a repasar, pero los gobernadores también dijeron: acá nosotros estamos siendo completamente desfavorecidos, necesitamos una redistribución de los ingresos que está recaudando hoy el Estado Nacional al reverendo Pepe, porque no usa esa plata para lo que la tiene que usar, entonces mejor que se distribuya entre todas las provincias. Y a todas estas medidas el gobierno nacional le responde con lo mismo: no las vamos a aceptar. Nosotros vamos a vetar absolutamente todo lo que comprometa el equilibrio fiscal, y esta decisión de hoy obviamente va en ese sentido. Sí, hay algo que el gobierno lo presenta como una fortaleza, que es no vamos a dejar pasar ningún proyecto que implique un aumento del gasto. Al mismo tiempo es una enorme debilidad, ¿no? Porque digo, si no tenés margen presupuestario para poder sostener o afrontar una ayuda extraordinaria frente a lo que ocurrió en localidades o en ciudades como Bahía Blanca, que queda para una situación un poco más grave. Habla de la situación por la que estamos atravesando. Claro. Pero además también es la pregunta que creo, obviamente no la estoy inventando yo, asumo que la hizo Cristina, que es: ¿para qué está el Estado? Claro. El Estado Nacional. ¿Cuál es el rol del Estado Nacional? No está teniendo ningún rol hoy. Lo único que está haciendo el Estado Nacional es reprimir. O sea, el gasto de esta gestión está orientado a la seguridad, bueno, a el espionaje, con lo que estamos viendo en la CIDE, los gastos reservados y demás, pero después no hay obra pública, no hay asistencia. A la seguridad que a ellos les interesa, no a todo el tema de la seguridad, que es realmente complejo, ¿no? Además, al tema de la represión puntual. Además hay una particularidad, que es que el gobierno sigue cobrando impuestos que tienen una asignación presupuestaria determinada y no utiliza los fondos para eso. Por ejemplo, el impuesto a combustible tiene una porción que está determinada a obra pública para mejorar las rutas. Específicamente. No lo están haciendo. Entonces, ¿qué haces? Cobras de un lado, no la gastas del otro. Y claro, así te cierran la cuenta. Claro, si yo cobro lo que me tengo que cobrar, pero no gasto lo que tengo que gastar, y me va a sobrar guita. Y básicamente es lo que está haciendo el gobierno desde que asumió. O sea, pisa partidas, pero además cobra fondos específicos que no gasta para lo que están pensados. Sí, que eso es el límite, estamos al límite de la ilegalidad. Pero porque claro eso, sí. Digamos, yo cargo nafta y sé que hay una ley por la cual me están cobrando un impuesto que debería ir a un lugar específico y el Estado lo retira de ahí y no lo utiliza para eso, oiga, entonces no me lo cobres. Claro. Sí. No me lo cobres. No, obviamente, pero bueno, no está sucediendo, entonces de golpe se da esta paradoja muy extraña donde Javier Milei dijo que venía a eliminar impuestos, a sacar el pie opresor del Estado que nos aplasta desde nuestras espaldas, bla, 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 y no sacó ningún impuesto, sigue cobrando los impuestos y no hace lo que tiene que hacer con esos impuestos. Todo impuesto es creado con una finalidad. O sea, un Estado estafador. Sí. Lo único que hace el Estado Nacional es recaudar. El Estado de estafa. Es recaudar. Real.
recaudar. Pero bueno, es una de las novedades, sobre todo también teniendo en cuenta que hoy, y después lo vamos a ver, se reactiva el Pacto de Mayo. ¿Te acuerdas del Pacto de Mayo? Bueno, volvió en forma de fichas. Ayer habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio una entrevista con el canal C5N. Vamos a arrancar primero por la cuestión política. Habló Axel sobre la condena que pesa sobre la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y como viene mostrando ya hace un tiempo, Kicillof tiene un discurso de polarización y confrontación directa con Javier Milei, más allá de cómo vaya a ser la elección, el desdoblamiento, que hoy él está en la provincia de Buenos Aires. Claramente hay un proyecto un poco más amplio, ya también pensando en el 27, y la confrontación es directa entre dos modelos de gestión. Uno, el peronista en la provincia de Buenos Aires, y otro, el libertario a nivel nacional. Así que vamos a ver qué es lo que decía ayer Axel Kicillof sobre Cristina y esta confrontación con Milei. La verdad, gato, gravísimo lo de Cristina, por supuesto. Cristina inocente y condenada de todas maneras. Crónica de una condena anunciada, porque como bien decía ella, la vienen preparando hace mucho tiempo. Y la verdad que hay mucha discusión sobre las responsabilidades de esto. Yo creo que en Argentina se está viviendo un clima de odio, un clima de persecución, un clima totalmente antidemocrático, como veníamos recién, represivo. Así que yo, si me preguntás un componente particular, yo responsabilizo a Javier Milei. Esto pasa en la Argentina de Javier Milei, en el marco en el que, bueno, hay odio contra el periodismo, pero hay también contra artistas, contra todo el que piensa distinto. El gobierno planteó una intervención federal a la provincia de Buenos Aires. La verdad que ocurren cosas que tienen que ver con este gobierno. Así que yo responsabilizo a Milei, me parece importante marcarlo. Incluso en el gobierno de Macri, que hubo todo un proceso de persecución, no terminó con Cristina presa, y además el propio Milei y el gobierno, por sus fuentes, dijo que mandaron gente a la justicia para ver si la metían presa antes, después, en qué momento. O sea que una intervención descarada sobre el Poder Judicial también. Bueno, Axel claramente confronta con el presidente de la Nación. Recuerden ustedes que cuando sale la confirmación de la condena a Cristina, las personas apuntadas fueron directamente Mauricio Macri y Héctor Manieto, CEO del Grupo Clarín, mencionando a Javier Milei como un facilitador de todo esto. Bueno, Axel hace un foco un poco más profundo en la imagen de Javier Milei. Dijo también que la forma de ponerle un freno a la proscripción de Cristina es ganar las elecciones, que acá lo que se va a discutir es democracia o autoritarismo. Volvió a repetir que el peronismo no gana una elección intermedia hace muchísimo tiempo, o sea, abriéndole la puerta una vez más a que es posible, obviamente, porque así funciona la democracia, que se pierdan las elecciones en la provincia de Buenos Aires, tanto el 7 de octubre como el 7 de septiembre como el 26 de octubre. Veremos cómo se desenvuelven las cosas. Ahora en un toque vamos a ver, ayer hubo una reunión del PRO y no está tan cerrada la cosa con La Libertad Avanza. Ahí hay cuestiones todavía a resolver. Pero puntualmente sobre la condena a Cristina, después lo vamos a profundizar obviamente con Franco, pero ayer el Tribunal Oral Federal número 2 le dijo a Cristina: me encanta tu observación sobre las visitas y que no querés que todas las personas que te vayan a visitar por fuera del listado que vos nos mandes pidan una autorización judicial, pero lo vas a tener que hacer, ¿no? Es un poco lo que le plantearon en esta observación que había hecho la expresidenta de la Nación, porque ningún otro preso con domiciliaria tiene que pasar por tanta burocracia para recibir visitas, solo ella, y bueno, va a tener que continuar de ese modo. Políticamente, Axel, por fuera ya de lo que es la condena a Cristina, se refirió a puntualmente la provincia de Buenos Aires. Estamos a 3 semanas, podríamos decir, redondeemos, del cierre de alianzas en el distrito bonaerense. Va a ser el 9 de julio. Ahí nos vamos a dar cuenta de si todos los sectores del peronismo, porque ahora estamos hablando del peronismo, después de la derecha también le pasará lo mismo, van a ir juntos o van a ir separados. Ahí se termina la novela. Se inscriben los frentes o las alianzas electorales y los partidos políticos van solos. No hace falta inscribirlos. Por eso en algunos cierres vimos que, por ejemplo, La Libertad Avanza no estaba. Bueno, porque no era una alianza, era un partido político, entonces ahí no necesitaba inscripción. Pero todas las alianzas se van a inscribir
para las elecciones provinciales el 9 de julio. Ahí, por ejemplo, entraría esa idea, si así fuere, ¿no? A ver. Que tiró Massa en una de las reuniones de la sede del PJ en Mateu, diciendo vamos todos bajo el paraguas del peronismo e incluso utilicemos, digamos, eso se podría inscribir, digamos, alianza Sí, peronismo. Sí. Ese sería el momento, y ahí van todos los partidos políticos que conformen esa alianza o ese frente electoral, o todos los movimientos, el Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Renovador, que es un partido político, el Frente Patria Grande, el Partido Justicialista, por supuesto, y todos esos. Incluso dentro del Movimiento Derecho al Futuro hay un montón de otros partidos también, digamos, claro, como una mamushka de y funcionaría como un paraguas. Hay que ver si, yo me entiendo que el peronismo y todas las negociaciones que están haciendo son para las dos elecciones, sobre la misma mesa se discute, si bien son dos cierres distintos, claro, son dos cierres distintos, pero uno estima que se discute todo lo mismo en la misma mesa y que sí, si se llega a esa conclusión se va a inscribir ese frente. Pero bueno, Axel habló porque ustedes saben, este fin de semana hubo algunas reuniones entre dirigentes del Partido Justicialista, del Frente Renovador, para empezar a pensar en una unidad, una lista, bla, 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 y una de las cuestiones que había llamado la atención era la ausencia del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof en ese encuentro. Bueno, Axel ayer confirmó ya que está pensando en él convocar a una mesa de negociación para llegar a una lista conjunta en la provincia de Buenos Aires, y lo anunciaba de este modo. No, yo creo que, bueno, como lo observamos, ocurre esto en medio de un proceso electoral. Cristina había anunciado su candidatura, yo había tenido incluso una reunión el jueves anterior, después la vi el martes, que fue ya lo de la sentencia, que estuvo todo el día, que la sacaban, no la sacaban, cuándo la sacaban, no hubo trascendidos, pero estuvimos el jueves empezando a diseñar una mesa a la que voy a convocar ahora. Yo no quiero hacer de esto un reality show, digamos, que cuándo, que cómo, pero sí la estoy convocando para que en esa mesa se empiece a hablar de la forma de hacer una lista conjunta. Esto es importante. Muy Eso importante. Es producto del encuentro que vos y Cristina tuvieron. Es un compromiso, lo hicimos público y bueno, estos días fueron días complicados porque eso fue obvio. El jueves, luego el martes la sentencia, después todo lo que ocurrió. Así que yo estoy convocando para luego llamar también a otros sectores. Creo que tiene que ser una estrategia electoral. Después se habla de unidad, Bueno, eso es una construcción. Todos saben que hay diferencias, que hay sectores. Yo creo que esta coyuntura implica que hagamos el esfuerzo de buscar una estrategia electoral conjunta, respetuosa de cada uno de los espacios, respetuosa de cada uno de los sectores, respetuosa de las representatividades, pero una estrategia que permita ponerle un freno a Milei, que es lo del 25, fíjate. Bueno, ahí el gobernador confirmando que él va a convocar a esta mesa, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién es el que convoca? ¿Cuál es la mesa que es la mesa que oficia de mesa oficial, podríamos decir, para estas negociaciones? Pero bueno, acá hay algo que es cierto. Él se reunió con Cristina, y acordaron esto. También tuvo Massa, pero acordaron esto, que haya un camino de unidad en la provincia de Buenos Aires, entendiendo que es la única forma en la que el peronismo le puede hacer frente a la derecha en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Después tendrás encuestas más, encuestas menos, que son más optimistas para el peronismo, más optimistas para la derecha. Eso la verdad es que no lo podemos saber. No garantiza, lo dijo Cristina varias veces, la unidad del peronismo no garantiza una victoria en la provincia de Buenos Aires, pero la división del peronismo te garantiza la derrota. Eso es bastante obvio. Entonces, bueno, se entiende que evidentemente quieren llegar a un entendimiento, tienen tiempo para hacerlo y las voluntades parecieran marcar que van a ir en esa dirección. Los que también están intentando unificarse son los partidos que están enfrente del peronismo, a la derecha en la política nacional, el PRO y la Libertad Avanza. Ayer hubo un encuentro por Zoom del macrismo en la provincia, o sea, del PRO que lidera Cristian
Ritondo se reunió con los intendentes, 13 intendentes que tiene el Partido Amarillo en la provincia de Buenos Aires. Solo un municipio tienen en el conurbano bonaerense, o sea, el resto está en el interior de la provincia. Eso pone en una posición muy difícil al municipio que está en el conurbano bonaerense, que es Vicente López, con Soledad Martínez a la cabeza, una persona directamente de Jorge Macri, con quien ya la Libertad Avanza se enfrentó en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene una posición difícil, primero porque es una sola, y segundo porque en el AMBA, ustedes saben, se va a nacionalizar de más la elección. Es muy difícil que el conurbano bonaerense hable de otra cosa que no sea cuestiones nacionales. En el interior de la provincia lo que se ve es que por ahí la cosa es un poco diferente, porque se valoran más las gestiones locales, se valora más la figura del intendente, pero sobre todo porque la Libertad Avanza no tiene nada en el interior de la provincia. Y lo poco que tiene dicen que son todos mamarrachos, ¿no? Y que en los municipios, en los pueblos chicos, se conocen entre todos y que es como, no podés poner a ¿viste? No te lo vota nadie. O incluso también para el intendente del PRO, que está viendo cómo hacer para cerrar un acuerdo con la Libertad Avanza, se le hace muy difícil explicarle a su votante, a su vecino, por qué haría una alianza con un partido que le funcionó de oposición durante todo este año y medio. Incluso en un municipio como 9 de Julio, hasta le promovieron el juicio político a la intendenta, los libertarios. Entonces, ¿cómo haces para explicar una alianza con el partido que te quiso destituir, ¿no? Es medio difícil, pero lo están intentando de todos modos. El tema es que me contaban, Karina Milei, ustedes saben que ellos no son partidarios de hacer alianzas. Ellos prefieren liderar, tener solo el nombre de la Libertad Avanza y, bueno, atraer dirigentes. En ninguna de las elecciones, salvo en Chaco, pero en ninguna de las elecciones hicieron alianzas. Fueron solos los de la Libertad Avanza. En Buenos Aires se está discutiendo el armado de un frente, o sea, incorporar al PRO. No absorberlo, sino incorporarlo, tenerlo adentro como partido político. Con la condición de que, si esto es así, Cristian Ritondo traiga a todo el partido. No a 1, 2, 3, 4 intendentes, a todos. Porque si no, ¿para qué voy a hacer un frente? Si me lo va a traer solo a Guillermo Montenegro, hago un acuerdo con Guillermo Montenegro. Claro. Es un poco esa la lógica. Bueno, lo que se está viendo, por lo menos lo que quedó ayer, que yo entiendo que esto es parte de la negociación también, un tira y afloje, es que están lejos, hoy Cristian Ritondo está lejos de garantizarle a Karina Milei que puede llevarle a todos los intendentes. ¿Por qué? Porque vos tenés 13 municipios gobernados por el PRO y solamente en 4 hay conversaciones bien encaminadas con la Libertad Avanza. Mar del Plata, Zárate, Pinamar y Arrecifes, que son municipios en los que parece que está todo bien, todo de acuerdo, qué sé yo. En los restantes 9, no. En los otros 9, de los cuales hay 4 que tal vez son los más problemáticos, 9 de Julio, Junín, Pergamino y Vicente López, que son de los Macri, sobre todo, la cosa como que está medio complicada. ¿Qué es lo que dicen en el PRO? La Libertad Avanza nos está pidiendo más de lo que le corresponde. Nosotros lo que queremos es que nuestros intendentes, sobre todo en el interior, pero vamos a pelear por todos los municipios, armen sus listas, armen las listas de concejales y de consejeros escolares, e incluso en algunas secciones electorales, donde son muy fuertes, como por ejemplo en la cuarta y en la segunda, que lideren la boleta seccional. Ahora, los libertarios lo que están pidiendo es, bueno, tráeme 2 nombres que yo pongo el resto. Y el macrismo dice, no, vos tráeme 2 nombres a mí. Entonces, está muy abierta ahí esa negociación. ¿Se va a cerrar un acuerdo con la Libertad Avanza en la provincia? Y vuelvo a la pregunta que nos hacíamos ayer cuando veíamos la encuesta de pulso o les mencionaba los datos que tiene proyección. Hay estudios que muestran que la sumatoria de los votos que la Libertad Avanza podría conseguir en Soledad, más los que el PRO podría conseguir en Soledad, no es tan lineal. O sea, el PRO no le traslada todos sus votos a la Libertad Avanza. ¿Conviene? ¿No conviene? Ayer un dirigente decía, ¿por qué los libertarios quieren cerrar con el PRO? Porque los libertarios tienen encuestas que los muestran a ellos arriba en la provincia. O sea, la Libertad Avanza arriba en la provincia. Pero dentro del margen de error. Si vos sumás al PRO, salís del margen de error. Es eso solo, ¿no? Así que por ahí te sumas solo un punto, por ahí no te traslada 5, por ahí te traslada 2 y pierde 3 en el medio, pero te permite salir del margen de error. Puede
puede que sea una de las opciones. Pero yo me quedé con la sensación de que no está todo cerrado en la provincia de Buenos Aires para la derecha. Es como venimos planteando acá hace un buen rato sobre esta discusión. Todo depende de los incentivos, ¿no? Digo, claramente el PRO busca sobrevivir. Está en una instancia en la cual si no pacta, la imagen que puede dar va a ser muy negativa. Le pasó en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? No hubo acuerdo y terminó con mucho margen tercero en el distrito del PRO. Y del otro lado tenemos a la Libertad Avanza, que hay que ver cuántos incentivos tiene. ¿Qué pesa más? ¿Intentar ganar la elección, que sería un gran resultado para la Libertad Avanza, o convertirse en partido de gobierno y sacarse de encima cualquier tipo de alianza hacia adelante? Digo, una cosa es la Libertad Avanza pactando con el PRO formalmente y otra cosa es la Libertad Avanza arrasando al PRO en la provincia de Buenos Aires. Digo, son dos discusiones y dos escenarios diferentes y yo creo que lo que se está debatiendo un poco es eso. Me llama la atención que el PRO se sienta tan empoderado en esa discusión, porque el que tiene todas para perder es el PRO. O sea, sí. Porque aún con una derrota, escenario extremo, el peronismo todo unido gana por medio punto y la Libertad Avanza va sin alianza con el PRO. El que pierde es el PRO. Van a una alianza todos juntos. ¿Quién tiene que ceder para que esa alianza funcione? El PRO. Entonces hay como un escenario en el cual el PRO quiere mostrarse mucho más fuerte de lo que realmente está y el gobierno es consciente de eso. Por eso le dice, dame 2 nombres que yo completo el resto. En definitiva y en resumen, no hay ningún escenario en donde el PRO pueda salir fortalecido. Claro. Eso seguro. O sale licuado o sale derrotado, ¿no? Sí, hay quienes dicen, tipo Jorge Macri, nosotros ya está, perdimos, obviamente. En esta elección perdimos. Después veremos qué pasa con Milei, si es lo que se llama flash party o no, digamos, si es algo que surgió ahora porque atacó y pudo convocar en torno a una discusión puntual, la inflación, por ejemplo, y después se diluye, o sea, pierde porque es muy personalista también el partido de Milei, no hay mucho más que Javier Milei. Entonces ahí también el PRO puede tener una expectativa de por ahí se diluye este proyecto. Por ahí no, también puede suceder. Pero en este escenario de ya perdimos todo, están los que dicen, bueno, perdamos en la nuestra, ¿no? Con las botas puestas, perdamos como partido político, vayamos, compitamos, saquemos 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, los puntos tengamos que sacar, mantenemos nuestros 2, 3 diputados que podamos renovar, nos conformamos con eso y aguantamos. Y los otros que son los que dicen, yo tengo una estructura en la provincia de Buenos Aires, no puedo arriesgarme así, necesito meterla en algún lado a esa estructura. Si nos dan los lugares que pedimos, que tampoco que pedimos toda la lista, nosotros estábamos. El tema que parece no les están dando los lugares que quieren, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Igual, esto a mí me parece que esta información que tira el PRO, de decir de 13 municipios en 9 no estamos de acuerdo, es un poco también parte de la negociación. No podemos decir que se cae el acuerdo con la Libertad Avanza, por supuesto, porque tienen muchas ganas de acordar, sobre todo Ritondo. Hay que ver cuánto pueden pesar los Macri en todo esto. Dicen que juegan los Macri en la provincia de Buenos Aires y los Macri no parecieran tener muchas ganas de acordar. Porque me parece que ahí está lo que siempre venimos diciendo, que es entre quienes se dividen en la mía está, mi lugarcito está, mi conchavo lo tengo, y entre lo que vos decís que es, bueno, en este momento la situación es oscura para el partido, banquemos, nos reconfiguramos, vemos lo que pasa, incluso perder en las próximas elecciones del 27, y bueno, y empezar a armar la cosa de vuelta con esta premisa, digamos, que hay que ver cuánto se sostiene, digamos, un partido tan personalista como la Libertad Avanza. Entonces ahí está la grieta entre ellos mismos, claro, ¿no? La interna entre ellos mismos. Hay quienes dicen, esto es una maratón, ¿no? Nosotros ya pasamos buenos momentos, malos momentos. Esto es una maratón, o sea, no es una carrera de velocidad de 100 metros en donde todo te lo jugás ahora, ya. Pero hay quienes tienen la capacidad de esperar y bancársela a la derrota, y hay quienes no. Tal cual. Entonces hay esto que va ver. Para todos. Para todos, obviamente. Entonces, y es como te convertís en un partido netamente electoralista o en un proyecto más importante, más interesante. Y siempre surge la misma acusación en estos momentos. Pasa con Cristina, pasa con Mauricio también, que es cuando
cuando ellos están dispuestos a perder, ¿no? Y a decir, bueno, replegamos y vemos qué hace. La acusación entre quienes quieren negociar o quienes quieren armar otra cosa es solamente le importa a sus propios intereses. Siempre es lo mismo, siempre se va a decir lo mismo. No están velando por el interés real del partido, nosotros sí. Y como nosotros sí velamos por los intereses del partido, lo que queremos es sostener los lugares y bla, bla, bla. Bueno, son las dos discusiones que se están dando, obviamente, en este momento y que por lo menos le pone ahí la lupita, ¿no? A ver qué pasa con la derecha, que no está todo tan cerrado, obviamente, en la provincia de Buenos Aires. O sea, así como Axel dijo, yo voy a convocar al peronismo para la unidad, bueno, ellos todavía tampoco tienen garantizada la unidad en el territorio bonaerense. Mencioné a Axel Kicillof y lo vamos a traer para abrir otro de los temas que ocurrió en las últimas horas y que vamos a conversar luego más en profundidad. Hubo un encuentro ayer de los gobernadores, de todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y acordaron un poco lo que decíamos con el tema de Bahía Blanca. Acordaron, y ahí tenemos el tuit de Axel, la presentación de un proyecto de ley para distribuir de forma equitativa distintos recursos, ¿sí? Distintos recursos económicos. A ver, mandatarios de todas las provincias o representantes de los gobernadores y del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires estuvieron ayer al mediodía en una reunión en el CFI donde también hubo enviados de parte del gobierno nacional, Lisandro Catalán, secretario de Interior, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. ¿Por qué? Porque los gobernadores vienen pidiendo recursos ya hace tiempo. Y le habían enviado una preocupación al gobierno nacional que quedó el gobierno nacional en elevarles una propuesta de redistribución de los recursos. Bueno, evidentemente a los gobernadores la propuesta del gobierno nacional no les cabió, no les satisfizo, no les gustó del todo, y los gobernadores dijeron, bueno, nos cansamos, vamos a presentar un proyecto de ley que ya fue publicado, que ya fue difundido, en donde lo que se busca es justamente que la plata que el gobierno nacional está recaudando en impuestos a los combustibles y no hace obras públicas, bueno, que se le mande a las provincias, más de 5 billones anuales de recaudación. Que los aportes del Tesoro Nacional, 800.000 millones, también dejen de depender de la discrecionalidad del gobierno nacional, ¿sí? Que esa plata vaya para las provincias, para que las provincias puedan decidir qué es lo prioritario, cuáles son las deficiencias que tienen, cuáles son los temas que tienen que atender, porque evidentemente el gobierno nacional no va a bajar plata, ¿no? Y lo vimos recién con la decisión de Javier Milei de derogar una ley que que declaró la emergencia, ni siquiera declaró la emergencia en la provincia de Buenos Aires por las inundaciones de marzo en Bahía Blanca. Y Javier Milei dijo, no, plata no. Bueno, como los gobernadores dicen, esto ya es insostenible, vamos a presentar un proyecto para que nosotros podamos tener recursos. Bueno, esto lo resolvieron al mismo tiempo en que Guillermo Franco se andaba haciendo declaraciones por todos lados. En Cadena 3, el jefe de gabinete de ministros dijo que en Nación hicieron ajustes y bajaron muchos impuestos, que las provincias deberían analizar esa actitud que ya tuvo el gobierno nacional, porque muchas hicieron esfuerzos, pero nunca se hace lo necesario, dijo Guillermo Franco. O sea, nosotros estamos haciendo un montón de esfuerzo, hicimos ajustes, bajamos los impuestos, ustedes mostraron predisposición, pero no era suficiente. No hicieron lo suficiente, chicos, le está diciendo a los gobernadores Guillermo Franco. Esperamos que la actitud sea recíproca, porque la situación económica del Estado Nacional y de los estados provinciales debe ser motivo de preocupación de todos los líderes. O sea, les está diciendo que no se esforzaron lo suficiente, y sabemos que las provincias se han hecho cargo de todo el ajuste que está haciendo el gobierno nacional, porque básicamente el gobierno dejó de mandarle plata a las provincias. Sí, y con un agravante. Los gobernadores provinciales no fueron elegidos para hacer este ajuste porque muchos de ellos no hicieron campaña diciendo motosierra y licuadora. ¿No? Entonces, están bajándole el autoritarismo desde el Estado Nacional de vos tenés que someterte a la política nacional, porque si no te queda otra, no tenés posibilidad de tener política autónoma. Hay una discusión sobre el federalismo que Franco no quiere dar, que es que los gobiernos provinciales no están obligados a seguir la política de austeridad del gobierno nacional, sobre todo cuando el gobierno nacional incumple con sus obligaciones. Sí. Entonces ahí hay una discusión medio compleja. Me parece interesante ver a todos los jefes de Estado de los estados provinciales reuniéndose y diciendo, intentemos hacer algo juntos,
Me sorprende que les haya llevado casi año y medio darse cuenta que el gobierno nacional sostiene su política de subsidio, su plan de subsistencia, perdón, en términos de que les sobre guita a costa de las provincias. Sí. Látigo y chequera siempre se utilizó, ¿no? Sí. Digamos, partamos de esa base. Lo que pasa que siempre, hablando de base, había, digamos, un plafón. Total. A partir de donde los diferentes gobiernos nacionales utilizaban, digamos, esa metodología. Acá no está. No, y ese piso no está. Lo novedoso es que acá se está pisando la coparticipación y se está pisando impuestos que se cobran desde el Estado Nacional, claro, que tienen que girarse automáticamente a las provincias. Claro, por eso digo, ese piso no está. Claro, esa era la base que antes estaba. Sí. Pero bueno, nada. Es una discusión, están obligados los gobernadores. Los están obligados porque básicamente no les están girando la plata. No tienen otra posibilidad. Claro. Bueno, ahí es donde tienen que demostrar que si pueden unir fuerzas justamente para poder revertir la situación. Bueno, y sería importante ver qué es lo que hacen, sobre todo aquellos gobernadores que le piden después a sus diputados, que son lo mismo, van a tener que discutir este proyecto, que no aprueben una moratoria, que no aprueben un bono de 110.000 pesos para los jubilados. Es que es la única herramienta que les queda. La única herramienta de poder que les queda a los gobernadores es decir, bueno, listo, a partir de ahora no te votamos nada. Si no tienen nada en el Congreso, sí, la libertad avanza. Y la otra cuestión es poder insistir con algunas discusiones que el gobierno vete. Recién decías lo de Bahía Blanca. Salió por unanimidad la situación de emergencia en Bahía Blanca. Ahora hay que ver qué pasa con ese veto. Insisten con el veto. Sí, y vayan de vuelta. Sobre todo, pues muchos decían, nosotros vamos a acompañar, incluso de Ángelis, creo, en el senador del PRO, pero también aprueben emergencia en mi provincia. Y se aprobaba, porque claro, hay una cuestión de solidaridad y empatía también, ¿no? Si mi provincia está mal y me ayudas, también nos ayudamos entre todos y demás. Pero bueno, también Franco agregó, pues estuvo ayer en la Fundación Libertad Mediterránea, ya no recuerdo, con José Luis Espert, y dijo que no hay forma ni de que el presidente ni que el ministro de Economía, y cito textual, cedan un ápice del superávit fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional. O sea, si buscan más recursos o nos quieren sacar a nosotros recursos para que sea redistribuido entre las provincias, nosotros no lo vamos a aceptar. Así que ahí también un nuevo anuncio de veto si este proyecto avanza. Y sobre esto salió yo lo vinculo a esto, un informe de la consultora Casa 3, una nube de palabras, donde preguntan conceptos. La gente tiene que tirar concepto, ¿no? Lo mejor del gobierno de Javier Milei. Y decime en una palabra qué es lo mejor del gobierno de Javier Milei. Wow. Y mira, y esto también lo que tiene es que explica un poco por qué pueden seguir diciendo nosotros vamos a vetar todo. Bueno, motosierra aparece como el concepto claramente más destacado a la hora de calificar al gobierno de Javier Milei de forma positiva. Baja de la inflación le sigue, tenés levantamiento del cepo, blanqueo, estabilidad del dólar, bajar impuestos. Bueno, mira, ficha limpia no aparece dentro de lo más grande, pero aparece por ahí, y ficha limpia cayó en el Senado de la Nación. Me parece que también hay mucho eslogan, ¿no? Que permean en la sociedad, mucha palabrita suelta, la agarro, pero es llamativo, ¿no? Motosierra como uno de los primeros conceptos que decide la gente destacar del gobierno de Javier Milei. Y para cerrar, hablando de los gobernadores que presentaron este proyecto, hace un rato nada más estaba ya convocada para que arranque la reunión en Casa Rosada a las 9 de la mañana del Consejo de Mayo, ese Consejo de Mayo que era el Pacto de Mayo, que se hizo en julio y que recién se estrena un año después, chicos, un año después, con un poco lo que es procrastinar, ¿no? Había que armar un poquito la cuestión. Representantes dispuestos en el decreto, vamos a tener a Guillermo Franco, jefe de gabinete, Federico Sturzenegger, el de la motosierra, que ahora en cuestión de días se le van a vencer las facultades delegadas, así que imaginamos que van a tomar varias decisiones. Alfredo Cornejo es el enviado, el que habían elegido hace unos días los gobernadores para estar en la conversación. Carolina Lozada, senadora, Cristian Ritondo, diputado, como representantes del Senado y de diputados. Imagínense, voces muy disonantes, ¿no? En esa mesa. Gerardo Martínez de la UOCRA, ayer hubo una reunión de la CGT y la cúpula resolvió que estaba bien tener un representante ahí, así que va Gerardo Martínez, y Martín Rapalini de la UIA van a estar en este Consejo de Mayo. Convocatoria a los gobernadores también para discutir puntualmente
puntualmente en esta reunión una reforma laboral. En esta reunión puntual lo que quieren discutir, supongo que se colarán algunos otros temas, pero es una reforma laboral, ¿sí? Veremos para dónde encaja, pero en el último tiempo se estaba avanzando con el tema del fondo de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones. Hay proyectos de ley para limitar más a los sindicatos. Así que veremos para dónde encaja esta discusión, pero es un poco el objetivo de este encuentro que arrancó a las 9 de la mañana en la Casa Rosada y que es el primero del Consejo de Mayo. Un Consejo de Mayo bastante tardío, pero que arranca finalmente en esta jornada fría que estamos atravesando en la ciudad de Buenos Aires. 13 minutitos ya pasaron de las 10 de la mañana. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re. Y en los papeles más